Hola, hola, ¿cómo están? Hoy me cambié de lugar, le he prestado el consultorio a mi madre. ¿Cómo están? Hola, Patri, acá está, ya llegó mi invitado, Ever. Pedime... no te puedo invitar, pedime vos, agregar. Hoy tenemos invitado de la nueva sección, tomá lo que te sirva. Ahí está. Ever es un amigo de hace muchos años, no vamos a decir cuánto porque hemos trabajado juntos en sistemas, hemos pasado un montón de cosas. Bueno, me sale Estamos la hoy. foto. Acá está, ahí te escucho, pero no te veo. ¿Vos me ves? ¿Me escuchás? Yo te escucho, pero no me refleja. Te veo a vos sola y abajo me aparecen todos los mensajecitos. A ver, sí. Si no, cortamos y volvemos, te volvés a conectar. Qué raro. ¿No tendrás tapada la cámara? A ver, espera. Ahí está, mira, Ahí ahí está, ahí está, ahí está, sí, sí. es este tema que tuve que armar el teléfono de una manera distinta para poder vernos. Pero bueno. ¿Viste la... Has aprendido a... ¡Qué lindo que está! ¿Quién, yo? Como siempre. No, no, como siempre no, porque con la cuarentena te dejaste crecer la barba. Bueno, Y pero digamos la eso, verdad, estás mejor que nunca. cagamos. Sí, Así que tomando nada. mate. Bueno, en tomar lo que te sirva, el señor toma mate. Ah, yo sí. Si no tomo mate, sonamos. Más porque recién terminé de trabajar. Ah, todavía no terminé, pero Pero haces una cortamos, pausa. hacemos una pausa, como estamos de Acre, o sea que cambiar la Sí, sí, máquina es he todo. recibido varios comentarios con cuando publiqué hoy que eras el invitado. Caramba. Hay mucha intriga con tu aparición. Yo creo que podríamos hablar de muchas cosas y es más, estoy mirando la hora porque, bueno, la última vez que nos juntamos a merendar nos echaron, la gente había cenado y nos dimos cuenta porque casi nos echaban de las violetas. Así Exacto. que tuve que elegir para ver qué tema íbamos a hablar hoy. Y porque que en esto tenemos una hora nada más, ¿no? Nada más. Y si aparte se corta, te avisa, tiene una Ah, cuenta regresiva y se corta. qué lindo. Saludamos a toda la gente que se está uniendo y están saludando, saludamos a todos y si quieren después hacer preguntas las voy a ir Bueno, leyendo en la medida que avancemos. tú Lo dirás, primero que quiero preguntarte es, bueno, estaba diciendo la gente que dónde nos conocimos, nos hemos conocido en el lugar donde, mi último trabajo, vamos a decir que es una petrolera para no decir qué es. Hemos trabajado juntos en sistemas hace muchos años, digo, me quedé pensando hace cuántos, digo, uy, son muchos. bastante. Eh, y la verdad es que cuando dije eso se me vinieron varios recuerdos, sobre todo cómo nos miraban como personas raras. Primero porque éramos las únicas dos personas que no teníamos tele, ¿te acordás? Allá en el Sí. séptimo Bueno, que nos yo decían, sigo. ¿cómo hacen ustedes? Yo también, pero nos preguntaban cómo hacían, ¿no? Y nos miraban, ya decían que eran raros, éramos raros por eso y porque íbamos mucho a las librerías en la hora de almuerzo y nos las pasábamos ahí adentro. Qué buenos recuerdos. Y hemos Ese, compartido mucho la visita a las librerías y las lecturas. Siempre yo cuento que me recomendás libros y es más, antes, yo siempre te preguntaba qué estás leyendo y ahora ni quiero saber porque me recomendás mucho y me generás una lista enorme. lo que pasa que, Así que lo bueno, primero que te quiero es preguntar así. es ¿cuándo empezaste a leer? Sabes que yo estuve pensando ese tema. No tengo registro, porque en mi casa no había libros. O sea, en mi casa si había era alguna revista que traían mis padres cuando viajaban a Posadas, pero no había libro. Muy difícil. O sea, yo creo que, yo sí recuerdo una maestra viejita, rubia, muy rubia,
que amaba la literatura, que amaba los libros, y creo que eso nos transmitió a muchos de los chicos de esa época, de primer año de secundaria, todos asustados, y creo que ahí empecé a tener ese amor por los libros, cuando después conocí lo que era una biblioteca, que te prestaban libros y que los libros duraban una semana y que vos después lo devolvías y marcabas y anotaban la hojita donde te quedaba, pero después pasaban un mes y medio para que te volviera el libro porque tenía que ir a una lista, porque el libro era uno solo, o sea, Ay, la gente entonces, joven debe estar diciendo de qué hablan. Sí, vamos a la librería, gente, tenemos edad de que hacíamos eso. y aparte, no sé, nosotros teníamos una plata todos los viernes y yo la guardaba para pagar la cuota de la biblioteca, o sea, para mí era fundamental eso. Y Pero bueno, y ahí uno aprende a leer en una semana un libro porque era importante que lo terminara para no quedarte en Para suspense, ver. porque después te duraba todo y no Y sabía aparte después que había cómo que devolverlo. exactamente, sí o sí, porque si no te sancionaban y que te sancionaran quedabas... Pero yo creo que ahí empezó mi gran amor por la lectura, por los libros y encima porque me leía la colección de la que era Robin Hood, unos libros amarillos. eh, Acá en Buenos Aires la terminé de leer completa porque conseguí los otros libros que eran de la colección que no estaban allá en Monte Carlo y nada, los amé esos libros, para mí fueron una historia hermosa y aparte uno aprendió a evadirse del lugar donde estaba para imaginarse lo que era esa historia. Esa imaginación era que hoy en día todavía me sigue existiendo cuando leo, porque necesito ubicarme en el momento, en qué año, qué situación, cómo estaba el mundo, ese lugar, o sea, y ahí también, yo pensando anoche, recordaba que ahí me vino, ahí donde yo descubrí el francés, porque, bueno, aparte más de mi fanatismo por Rintintín, la primera revista que yo leo, un librito con dibujos, en color, en blanco y negro era, en color era la tapa, era Rintintín y en francés, no sé cómo llegó a esa biblioteca, pero no entendía nada, pero me quedó. Después de cuando estuve acá pude estudiar francés y pude entender muchas cosas porque después uno la busca, la vuelve a leer y recuerda cosas que se imaginaba, pero están ahí. Eso es un Sí, tema. sí, el tema de los idiomas creo que es un tema aparte para otro día hablar de por qué se te ocurrió estudiar griego. Me acuerdo cuando me diste la noticia Ah, de que ibas a estudiar griego. Eh, pero volviendo a esto de tus recuerdos de cuando empezaste a leer, eh, cómo también cambian los ritmos de que, bueno, después estudiaste profesorado de matemáticas, estudiaste sistemas, después estudiaste licenciatura en matemática, y eso va variando también en las lecturas de lo que uno lee. ujú. Pero yo creo que el amor que a vos te queda de chico por los libros, por la literatura, eh, queda. Yo a veces, ya creo que la tercera vez que lo he leído a Don Quijote y me vuelvo a reír, me vuelvo a demostrar cosas, tipo que escribí un libro en 1600 y vos de algo picaresco, burlesco, y todavía me sigue apasionando, encuentro cosas que lo traes a la realidad y decís, wow, o no evolucionó la humanidad, porque cuando lees los clásicos volvés a ver los mismos problemas que seguimos cometiendo, quiere decir que no evolucionamos, nos modernizamos en un montón de cosas, pero no a nivel ser humano como especie no hemos evolucionado, porque los mismos problemas de esa de 1800 los leo acá, o de 1500. Entonces es como que te queda bastante... Sí, sí, ellos no tenían Google, pobres, pero después tenemos un montón de problemas y conflictos iguales. Yo creo que no evolucionamos, a mi entender, ¿no? Cuando leo a otro tipo de sociólogos y voy leyendo y plantean cosas, creo que no evolucionamos en nada. Creo que hemos mejorado en la calidad para vivir, pero la evolución como especie humana, como ser humano propio, como hacen los mamíferos y todo, no creo que no hemos evolucionado más. Es muy lenta la evolución que tenemos, a mi entender, pero pienso que estamos muy, muy atrasados. Porque los mismos problemas no pueden coincidir, tendríamos que haberlos superado. O sea, y vos decís, ¿cómo? En este año escribiste este ¿Cómo, conflicto cómo todavía no lo hemos superado? y estoy en el 2021 y vuelvo a leer el mismo conflicto. O sea,
Y con respecto Gracias. a la variedad, bueno, yo siempre, a mí me gusta mucho preguntarle a la gente por su libro preferido o tres libros que le hayan marcado. Y yo sé que a vos eso no te lo puedo preguntar No, porque has ampliado la variedad y creo que seguís ampliando día a día la variedad, porque, no sé, la última vez hemos hablado de ciertos libros que unos años antes no leías, porque también creo que hay etapas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba psicología, ¿te acordás en esa época donde yo te contaba de que estaba viendo Lacan? Y vos ya habías leído de Lacan y vos me escribías en servilletas, ¿te acordás? la fórmula. Y en esa época por ejemplo, no sé, mucho de combinación de matemática con Lacan, ¿no? Como que van variando eso. Si bien siempre leíste de todo al mismo tiempo, ciertos temas empezaron a introducirse. ¿Cómo elegís qué vas a leer? A ver, yo siempre estoy leyendo 4 o 5 libros. No tengo, una semana voy a leer toda novela, no. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana me puse a leer Hannah Arendt, que hay un libro hermoso que editaron ahora, entonces me puse a leer, a recortar cosas, a buscar datos, pero anoche había terminado de leer poesía, o sea, estuve pensando y reflexionando, me leí todo Luis Ángel, que me encanta ese poeta español, me encanta lo ácido que es, las verdades crudas como las dice en su poesía y que te quedás helado. Entonces, te imaginas que dormís y cambiaste. Yo necesito que mi cerebro vaya a buscar lo que dejó en ese otro libro y después lo retomo y lo retomo con un entusiasmo porque vuelvo a pensar todo lo que ya, como yo me llevo, voy escribiendo todo, yo no subrayo ningún libro, saco, lo copio, lo que pienso, lo que me pareció, y quizás lo vuelvo a releer y vuelvo a releer y vuelvo a volver a esa frase y digo, no, esto no, yo me equivoqué, no, el tipo pensó otra cosa y no lo vi. O sea, para mí como un ejercicio de pensamiento y de compenetrarme más con la lectura necesito que sea variado. O salto de filosofía, o a veces hay épocas que leo muchos libros de pintura y de música, voy variando. O sea, no Claro, de tengo. arte, por ejemplo, eso es algo que yo nunca he leído y vos siempre tengo el recuerdo de que me comentabas, o sea, he aprendido muchas cosas de las cosas que vos me has contado que leías y ese rubro, por Ujú. ejemplo, ese género nunca lo leí. Por eso digo que si bien tenés etapas con determinados temas, eh, creo que igual también a veces está la influencia de que el autor menciona ciertas cosas y nos ponemos a investigar, ¿no? Sí. Me acuerdo, por ejemplo, mira, me vino el recuerdo de, ay, ¿cómo se llamaba? La alfombra sobre Bagdad, algo así, ¿te acordás? Ah, sí, sí, que leímos casi ¿Te todo acordás? después Ahí de la. hemos investigado de ella, de la periodista, ¿no? Cómo uno va a buscar el contexto. Es como que no nos quedamos solamente con que leímos el libro y nada más. Nos ponemos a investigar un montón de cosas a raíz de lo que leímos. A ver, yo creo que cada vez atrás de cada libro o de cada época que escribe el escritor o en la que vivió, él tuvo una experiencia y esa experiencia puede ser subjetiva o no, él la vivió y la incorpora en la escritura para poder expresarla. Entonces, cuando el tipo te exalta todas esas cosas que vivió, las maquillas, te las novelas, pero vos después lees la biografía, buscás datos de la persona y le pasaron ciertas cosas, o sea que ahí está la historia compenetrada, o sea, ahí se desarrollaron la historia y eso que le sucedió fue un hecho que relacionó a la novela. Entonces decís, caramba, necesito conocer desde qué punto de vista me transmiten a mí eso en un libro, porque después cuando yo lo voy a buscar ese libro o lo voy a releer o algún libro lo menciona, vuelvo a leer ese párrafo, a buscar esa parte que mencionaron, y entonces asociás porque lo mencionó. Entonces esas vivencias son muy, pero muy importantes, al menos para mí, para conocer a quién estoy leyendo, sea nuevo, escritor vivo o escritor muerto, o sea, entender un poco en qué época vivió, qué le pasó, lo mismo que Oz. A mí me fascina, pero sé toda la vida que vivió, el exilio, cómo fue escribiendo las cosas, cómo fue perseguido. O sea, entonces decís, caramba,
tiene otro sentido la escritura, porque vos ya conocés la parte de la persona que está atrás escribiendo esa historia. Eso para mí es fundamental. ¿Y cómo sentís que influye en tu vida todo lo que lees? Y influye bastante, en el sentido de que a veces me permite a mí plantearme cosas o con mi compañerito acá al mate, hacemos sesiones de escritura. Ay, sí, ya te iba a preguntar de eso. Y muchas veces dentro de un mes nos sentamos, yo le llamo tomar mate conmigo mismo, pero eh, es un poco ver, Bueno, ya que o estás sea, contando eso, contá qué es eso, qué es, cómo es tomar mate con vos mismo. yo por ejemplo me anoto todas las cosas que quiero mejorar, las cosas que quiero superar, los objetivos que tengo, los deseos que tengo, y luego, cuando dentro de un mes vuelvo a encontrarme con ese texto, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a revisar y lo vuelvo a reescribir diciendo acá mejoré un 75%, este punto sigue pendiente, este punto no, acá avanzamos, acá lo superamos, acá nos quedamos, ¿por qué? Entonces te empezás a preguntar por qué, no un por qué para cuestionarte, sino cuál fue el motivo que no lo tuve en cuenta, porque por algo no lo tuve en cuenta en esa fase del mes, si yo me lo puse como un objetivo inmediato para Yo, progresar. vos lo contás de otra manera, pero yo siempre consideré que ese tomar mate con vos mismo era un proceso terapéutico, que quizás ni sabías que lo hacías, pero la verdad es que haces eso porque recuerdo de muchos años atrás quizás plantearte algún tema y que quizás no me dieras mucha atención, pero si yo entraba, venía con un libro para entrar a ese tema, era como un puente el libro, lo que generaba. Entonces, para mí cuando tomás mate con vos mismo, también haces tu autoterapia con los libros, porque es Sí, todo un proceso de reflexión. Que además escribís, lo que te iba a preguntar es, ¿qué valor te aporta el escribir? a mí mucho, porque eso queda, no es que decir, lo pensé o no lo pensé, eso queda escrito. Y después volver a leer eso, también te transporta ese tiempo, ¿cómo estabas vos? No sé, estabas triste, estabas con problemas, estabas pasado de laburo, te dolía esto, estabas acelerado, no descansabas, no salías, o sea, te lleva un montón de cosas que decís, ¿por qué? O sea, en ese mes me puse todos estos objetivos, no procesé, pero cuando los escribí estaba en esta situación. ¿Ahora estoy en esta o estoy peor? Entonces eso te da como una especie de ver la balanza a lo que vos querés lograr en ese objetivo inmediato. No es un objetivo a largo plazo. Yo no me pongo objetivo a largo plazo. Los míos son todos cortitos. Si quiero llegar a algún lado, voy paso a paso. O sea, primero cumplo una etapa, voy por etapa. Y eso te ayuda porque no te desespera algo que está tan lejos, sino que está ahí un paso al lado. Cuando llegue a ese paso voy a pensar en el otro. Y eso a mí me sirve muchísimo. Y me ha servido también a nivel en el trabajo, porque muchas veces ese aceleramiento, esos problemas, el estrés, el enojarte, un montón de etapas, que para los proyectos que eran largos, gente que estaba al lado tuyo tóxica y estabas dentro de esa comunidad y no sabías Sí, cómo salir. tener que gestionar las emociones propias y la del entorno que a veces no ayuda, Claro, digámoslo así. y eso, aparte, lo tenemos. Puedes tener las herramientas del conocimiento, pero no sabes cómo usarlas. O sea, no tenés la parte, digamos, la artesanal. Hasta que te pasan cosas. Entonces, una vez que te golpeas, una vez que o te agarra o te peleas con un médico y te agarra la encargada de tu obra social y te pone los puntos y te dice que tu cabeza no es lo mismo que tu cuerpo y vos decís, claro, pero no lo pensás porque estás mirando para adelante, o sea, no mirás todo lo de adentro. Y eso a mí, esos golpes fueron todo aprendizaje, o sea, cada vez que yo siempre digo que cada vez que uno va por un camino y se cae en un pozo o tiene ese obstáculo, y ahí hay un aprendizaje. O sea, para mí, es eso, la felicidad o la vida, estar bien con las cosas, es encontrarte con esos obstáculos donde vos podés resolverlo. No es que resuelva un problema del sistema y anda el sistema.
Son cosas que vos resolvés para tu vida. Si no, ¿de qué vivimos? ¿Somos un robot? No. Y eso me ha servido mucho. Me costó aprenderlo, ojo, no es que lo asimilé de un día para el otro, me costó mucho. Y me cuesta todavía aprender muchas cosas, Pero por eso digo que pero fue un proceso, porque esto que contás ujú, y que yo me estaba riendo mientras lo contabas, digo, cómo nos acordamos ciertas cosas, o nos acordamos los sucesos, o nos acordamos ciertas cosas que traemos, como que las tenemos marcadas por los libros que hemos leído y nos traemos los recuerdos de cuando te ujú, acordás, cuando, o tenemos eventos laborales en esta empresa que trabajamos juntos, que es gracioso cómo ciertos proyectos o upgrade o determinadas cosas técnicas nos traen recuerdos y vivencias, pero fíjate que vos pudiste aprender de eso porque hiciste un trabajo y un proceso de reflexión interna, porque al claro, principio tenías todo el estrés y la bruma mental de lo que implicó esos días, tantos días sin dormir y, ¿no? Y ese cansancio, que cuando esa nube se te fue, digamos, hubo un proceso de que, bueno, en realidad no es que se te fue, vos tenías que navegar en esa nube para después acomodar otras cosas. Que después mires para atrás y digas, gracias a todo eso, vos acomodaste cosas, pero no fue gratis, hubo un no, laburo interno. y Y en sí, ese hubo laburo mucho laboro. podríamos decir que te ayudó el escribir, Sí, esto el de tomar distancia y escribir, observarte. exactamente. Y aparte porque también uno, bueno, yo en esa época nadaba muchísimo y Es el verdad, y susto más hacías terapia me nadando. Yo te decía, ay, ¿cómo puedes nadar tantas horas? Y para vos siempre fue una terapia. Este, y eso, yo creo que el susto más grande fue cuando el cardiólogo me dijo, mirá, no tuviste, yo nadaba 2 o 3 horas para llegar muerto y me levantaba a la mañana y no había dormido nada. Me dijo, si no se hiciera tanto deporte, hoy ya estaría con un infarto, cuando me puso el holter. Y todo era el estrés, o sea, el pico de estrés, y después ahí cuando saliste preguntás, ¿a cambio de qué? Los dolores del estómago también, ¿a cambio de qué? Entonces, cuando vos empezás a hacerte esas preguntas, cuando estás solo con vos mismo, y, y a cambio de qué, y ahí empezás a buscar también, porque necesitas construirte, porque te derrumbaste. Internamente, sí, estás vivo, sonreís, todo lo demás, pero internamente te Sí, derrumbaste, entonces necesitas pero construirte. poder contestarte para qué hacemos lo que hacemos. Y a veces esa respuesta también es un poco incómoda cuando descubrimos que quizás no nos gusta la respuesta. Y pero a veces, aunque no te guste la respuesta, es un tema de que si no, ¿cómo no hacemos el cuestionamiento? ¿Cómo me puedo cuestionar? Si la respuesta va a ser buena, no es una cuestión. Yo tengo que necesitar cuestionarme para tener ese momento de sinceridad. O es lo mismo que el que comete un error, yo no fui. Y sí, lo hicimos, sí, me equivoqué, pero a ver, mostrame por qué me equivoqué. Listo, te equivocaste por esto. Bueno, la próxima vez no lo voy a volver a hacer, porque sé que si voy por ese camino me voy a equivocar. Ahora, si yo no Bueno, digo que no fui, pero fíjate que para esto que estás diciendo, que hasta podemos usar la analogía de sistemas, tenemos un error que es, se van a reír los que están presentes, tenemos un error que puede ser un incidente, ¿no? Un incidente es algo que funcionaba, que dejó de funcionar y que sí, para que no se repita lo tenemos que solucionar. Y si se repite, ¿no? Pensamos en peticiones y problemas, tenemos que buscar la causa raíz. Pero para eso, fíjate que si igual yo te estoy haciendo la analogía con sistemas, lo podemos llevar a la vida de uno. Y me parece que el primer paso es aceptar que esto pasa. A nivel claro, sistema podemos decir, che, esto es un error, dejó de andar, no sé por qué, no sé qué toqué. Pero de todas maneras, igual necesitamos aceptar. Y a veces, fíjate cómo aún en sistemas no se acepta, ¿no? O a veces se esconde bajo la no. alfombra, uno se hace el boludo, si yo no fui, no vamos a decir si llamamos a seguridad, seguridad nunca fue. Sí, sí, quien sea, no importa. Pero fíjate cómo ese proceso de aceptación, cómo muchas veces no se da en la ni en la vida ni en sistemas. Lo que pasa es que si vos reconoces que te equivocaste, estás aceptando algo que podés cambiar. Si yo lo voy a tapar, nunca me equivoco, caramba, algo en mí está fallando. Claro, pero vos lo decís así y muchas personas que están acá presentes, bueno, yo siempre digo que el error no es error si uno No, lo puede convertir en aprendizaje. Pero cuando vos decís, bueno, pero si yo acepto que es un error, lo puedo cambiar, y lo decís con mucha liviandad, y la gente que está acá escuchándonos eh, tiene mucha resistencia a aceptar
o no les gusta decir me equivoqué porque lo viven como una catástrofe. ¿Qué te hace tan liviano esto poder decir, bueno, me equivoqué y no vivirlo de forma tan dramática, ¿no? Como esto de un supuesto error. Creo que el hecho de haber sido analista programador me ayudó mucho, porque el paso a Porque paso que necesitas tenés que encontrar el error. necesitas encontrar el error y dónde te equivocaste, por qué no te funciona el programa, qué es lo que ver los pasos que va haciendo el programa, todo ese flujo en la vida también, porque inconscientemente lo aplicás también en tu vida después. Empezás a manejarte inconscientemente. Es lo mismo que te empezás a estructurar en otras cosas y cuando te das cuenta, si no, caramba, eh, tratás de Sí, abrirte de vuelta. pero fíjate que vos estás naturalizando esto y yo, está bien, yo estoy aclarando esto y lo estoy contando porque es un tema muy recurrente de Claro, consultas en el consultorio, pero también en consultas acá cuando hago vivos, ¿no? Las personas no quieren equivocarse. Y entonces a veces evitando el error no hacen nada con su vida porque tienen miedo de equivocarse y después hay personas que creen que equivocarse es lo peor que les puede pasar y lo peor que les puede pasar es otras cosas que no es justamente sí, eso, pero lo que quiero contar esto que me parece muy interesante es cómo vos tenés una mirada distinta hacia el error. Y la verdad es que cuando uno trabaja, bueno, depende, ¿no? Porque a veces puede ser programando, sistemas es muy amplio y ahí es un mundo dentro de sí, sistemas, pero cuando nosotros trabajamos en sistemas, necesitamos saber cuál es el error para ir a arreglarlo. Y fíjate cómo nos cambia el foco, porque no es que buscábamos el error para encontrar el culpable y sentenciarlo. No, porque era la manera de necesito saber qué falla para arreglarlo. Y fíjate que eso ya te cambia la mirada porque estás muy poquito pensando en el error y más en la solución. claro. Es decir, ¿y ahora cómo arreglo esto? A veces es una línea de código, un punto, una coma, no importa. Pero Ah, ¿cuántas veces hemos, necesitamos saber el error. aparte, bueno, más allá del error, muchas veces también son fracasos, porque muchas veces hemos metido mal un parche, no nos dimos cuenta en el orden y rompimos el acra y tuvimos que empezar de cero y a decirle a la cuenta, che, Empezar de cero y hay que explicarle a la gente que hay que ir a un restore. Que rompes todo un entonces, sistema, no es que rompes un pedacito. claro, rompes todo eso y tenés que explicarle que los tiempos que tenías para entregarlo en 72 horas, no, ahora voy a hacer en 160, pero tenés que poner la cara y tenés que decir, me equivoqué. Y pero es así, porque si no yo cómo aprendo, si no cómo me doy cuenta y cómo presto atención la próxima vez. Porque si yo no tengo cuidado con los errores que cometo, es lo mismo que manejar. Yo voy manejando, no presto atención a los semáforos. Un día voy a chocar a alguien, voy a matar a alguien o me van a matar a mí. Entonces, ¿cómo aprendo? O quedo lastimado. O sea, todo hay reglas en la vida que podemos fallar, pero tenemos que aprenderlas. Porque tenemos que aprender a solucionar las cosas. Si no, por lo menos es mi manera de ver. Yo creo, siempre, o no sé de dónde lo saqué, pero siempre yo adentro mío tuve que estamos llenos de imperfecciones, como personas, como en la vida, vamos caminando, siempre vas por la calle, hay pozo, hay una baldosa floja, la tropezás y te caes, ¿de quién es la culpa? Entonces, hay todo un montón de imperfecciones que las tenemos que aceptar y tenemos que modificar y tener más cuidado. Entonces, son todas alertas. Para mí son todas alertas de aprendizaje en la vida. Si no, como que si voy a la cocina, agarro la olla sin un coso y me quemo. La próxima vez no lo voy a hacer, pero ya me quemé. Sí, pero a veces cuando las personas no gestionan bien esa frustración, no te tocan, no van más a la cocina y eso es un problema. No, yo creo que es al revés. Si algo te sale Por mal, eso tenés digo que que vos volver a tenés intentar. mucha, por eso digo que vos tenés muchísima tolerancia a la frustración y por eso digo que qué impresionante cómo influyó en vos esta mirada de decir la necesidad de buscar el error para solucionarlo, no para autocastigarte por el error. Te iba a preguntar, ¿y cuál es lo que sentís como más error más grande que te haya pasado, así como anécdota? Que ahora en el tiempo lo vas a ver distinto, pero Y errores, yo qué sé, el hecho de, más allá de lo laboral, personal, y errores te equivocás eligiendo personas, personas que considerás que son tus amigos y no lo son con el tiempo, o cambiaron de actitud, o sea, o yo cambié y ellos se quedaron, entonces vas quedando. Y a veces tenés que aprender a ubicarte en esos tiempos
y después aceptar que ellos se quedaron y no maduraron o no quisieron evolucionar y Sí, o que simplemente aceptar que estamos en tiempos distintos. exactamente, entonces, y que compartir una charla o un café no nos hace diferente en nada, o sea, nos conocemos, somos amigos, y no tenemos esa afinidad, pero también es aceptar eso del otro. Me pasó lo mismo con mi familia, me pasó lo mismo con mis hermanos, pero bueno, somos cada cual se armó su mundo a su manera y cómo tomó lo de la vida lo que le correspondía, digamos, salió a pelear el día a día y eso es lo más importante. Pero no es, pero yo creo que lo que decís es importante en cuanto a que es fundamental la aceptación, porque si no estaríamos en la postura de, ah, no, Bueno, tenés que cambiar, ¿no? Y no es así, ¿no? Es decir, simplemente acepto que nuestra relación ahora es así, o era de una manera, ahora es de otra, y en definitiva, haciéndole honor al título de la sección de hoy, de tomar lo que nos sirva, es tenemos que aprender a tomar lo que nos sirva y a soltar lo que no nos claro, sirve más. Y quizás lo que nos sirvió, nos sirvió en algún momento de la vida, hace 5 años, ahora no me sirve más, le tengo que soltar y dejar ir para poder darle lugar a algo nuevo que me sirva ahora. bueno, ¿No? Este acá, desapego de... ahí llegaste a ese punto del desapego, que es a lo que están con estas nuevas tecnologías, desaprender para aprender todo lo nuevo. O sea, todo lo que a mí me enseñaron en la facultad, en todos lados, todo lo que aprendí de sistema, toda la experiencia, ahora me dice, señor, haga un bollito, un moñito y guárdelo en una cajita de los Sí, recuerdos. mira, un ejemplo es cuando nos conocimos, me acuerdo que nosotros, Jorge, vos y yo, andábamos con un pendrive y pasábamos del pendrive de 8 gigas a 16 gigas y nos sentíamos unos dioses cuando teníamos el de 32 y cómo pasar el tiempo a decir, ¿te acordás cuando nos fuimos a comprar el disco Lo de un mismo. tera que se nos cayó, se nos rompió, las cosas que nos han pasado en ese disco, nos volvimos a comprar otro y hoy se compra espacio en la nube? Mirá si nos hemos Claro. tenido que adaptar. Entonces, todo ese, incluso la manera ahora de hacer las cosas, de instalar, tenés otra manera y tenés que aprenderlo. Decir, no, no, esto yo lo hacía de taquito. No, tenés que aprenderlo, tenés que volver a leer, tenés que aprender las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías de trabajo, las nuevas tecnologías de proyecto, las nuevas metodologías que se están armando. Entonces, todo eso es un aprendizaje. Entonces, a eso que vos decís, y yo no me llevo nada en la mochila, porque ¿para qué voy a cargar cosas? Si yo no sé si eso que voy a cargar y voy a arrastrar toda mi vida me va a servir, porque todo lo que aprendí hasta ayer ya cambió, literalmente. Entonces, nada, Bueno, pues, pero yo creo que también ahí te juega a favor el contexto que te entrena a vos mismo a estar actualizando constantemente, porque vos terminás un upgrade, pero ya al poco tiempo estás viendo otras cosas y no solamente problemáticas, o sea, tenés un entrenamiento constante en actualizarte y eso hace nuevas redes neuronales y eso te hace también abrir la mente en un montón de otras cosas. Eso lo aparte podés ver en también, sistemas, pero lo podés vos extrapolar a tu vida. Bueno, no sí, todo el mundo aparte puede que, decir eso, pero vos sí. pero aparte también tenés te ayuda, y otra de las cosas a eso que vos ibas, que he sacado de los libros, quizás, que aparte de aprender a escuchar a la gente que está trabajando con vos, te ayuda también a decir lo justo para que nos ofendan, para que no genere celos, para que, ¿por qué trabajas con este? ¿Por qué me le diste a esta tarea? O sea, ¿y por qué a este le da más pelota que a mí? Pues tu preferido. Entonces te empiezan todo un juego de cajas y que vos decís, flaco, no, bueno, Lo te sé, da los de la la palabra, oficina. te da la palabra para no, no, Algo, mira, los celos de la oficina no se actualizan nunca, porque eso es algo que sigue en el tiempo. bueno, y no cambian, y vos decís, pero yo trabajo con él porque él necesita esa ayuda y necesitamos terminar eso en un tiempo y forma. No, pero a mí no me diste pelota. Esas cosas y los elementos y quizás las palabras o quizás algunas cosas que podés implementar ahí, te ayudan a veces a descomprimir eso, a alivianar eso, y entonces tener la respuesta, decir, bueno, ¿vos qué proponés? Por ejemplo, te quejas tanto, ¿qué me Poder gestionar, proponés? totalmente poder gestionarlo, pero fíjate que hace años tu vida era más tranquila cuando no tenías personas a cargo
y cómo fue, cómo tuviste que en el escenario de trabajar con personas, una cosa es trabajar en equipo, que igual tiene sus dificultades y sus Sí, complicaciones, y un montón de cosas nuevas cuando ya tenés un grupo a cargo y tenés que coordinar y además hacer el laburo y dormir poco y trabajar a la par de ellos, ¿no? Fíjate cómo tuviste que adquirir un montón, o sea, adquirir nuevas habilidades y actualizarlas, porque no es lo mismo trabajar con esta persona que con esta, y ahí fíjate que tú que creciste un montón. Yo creo que tu apertura mental, no sé si los libros, pero yo creo que tu predisposición a decir, bueno, tengo esta nueva situación y te hiciste cargo y te ocupaste, con las sí, yo herramientas que creo, tenías o con nuevas. no, te vas haciendo con nuevas herramientas. Yo creo que siempre tenés nuevas herramientas, van apareciendo. Y quizás son herramientas viejas, pero las comprendés en ese momento y las podés implementar. Ese es el manejo fundamental de poder decir, bueno, incorporo esto, a mí me sirve, quizás le va a servir a otro, y en ese otro vos te vas reflejando. Yo, por Sí, ejemplo, pero también tengo, entendernos en las diferencias, porque convengamos claro, que tenemos un mix ahí. Bueno, cuando a mí me tocó coordinar, tenía personas de 23 hasta, bueno, incluso vos, con 50, o sea, y la cantidad de personalidades y edades, y uno es el que se tiene que adaptar. claro, y vos tenés que empezar a adaptar, escuchar. Lo que yo aprendí mucho, mucho fue escuchar. Le dejo hablar en silencio, voy analizando lo que va hablando y dentro de sus palabras, de lo que va alargando, las utilizo para que él me dé la solución de lo que me Ya está estás planteando. hecho casi sos un psicólogo, mira. No, para nada, estoy lejos de eso, muy Eh, lejos. Pero no te entonces, creas, cuando vos aprendés a con el manejar, grupito que tenés. coordinás bastante, entonces ahí, y la gente trabaja libremente, yo no, ninguno yo los controlo. Yo digo, hay que hacer esto, ¿cuánto tiempo? No sé, poneme el tiempo vos, yo no te pongo el tiempo, pero necesitamos en este lazo de tiempo, lo terminamos antes, avanzamos con otra cosa. Y la verdad que yo en ese sentido es lo que yo creo que la gente cuando tiene la libertad para trabajar, para crecer, para pensar, desarrollarse, lo que le está mostrando, lo que le está pidiendo, lo entusiasma, ve que crece, ve que es nuevo y van creciendo. Y es lo Sí, sí, mismo, totalmente. este Acre y yo lo tiré al grupo, le dije, ¿lo quieren hacer ustedes o se saca por el proyecto y se lo paga el proyecto? No, no lo queremos hacer nosotros, listo, lo hacemos nosotros, nos hacemos cargo nosotros. Y es interesante porque todos van aprendiendo, todos se van moviendo y se van actualizando un montón dentro de sus conocimientos. Y eso es fundamental. Lo que pasa es, bueno, acá voy a hacer un término matemático. Yo siempre le digo a ellos que nosotros somos un conjunto. Cada uno es un elemento diferente, pero todos tenemos la, la, del mismo elemento, todos estamos unidos por algo. Entonces, dentro de ese conjunto vamos a ser diferentes, pero todos somos Solman. Entonces, todos tenemos ese nombrecito aunque seamos diferentes. Entonces nos van a reconocer por ese nombrecito. Entonces, dentro del conjunto, tenemos que hacer que el conjunto funcione para que podamos hacer unión con los demás. Y cuando vos les hablas de eso, se lo planteas a ese nivel, ellos se entienden y aportan un montón de cosas. O sea, yo de ese sentido estoy muy, muy, muy contento con ellos. Y Bueno, eso a mí me... eso que decís es la definición de qué significa sistema. Sistemas es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y tienen un objetivo en común. Eso es un Pero acá sistema. Puede relacionamos ser un sistema biológico, un sistema de cualquier tipo. cualquiera, Ese es el significado de sistema. pero... Y ahí es importantísimo. Para mí es muy, muy importante. Muy importante en todo sentido. Y me gusta, o sea, en ese sentido porque a veces se dan charlas muy importantes, debates muy Sí, importantes que, bueno, que sí, tienen que sí. quedar en el grupo, Quedan para quedan otras en el grupo. charlas también. Pero claro, sí, sí, que son otros temas. Y cambiando de tema, te quería preguntar, en qué te cambió la cuarentena en tu vida? A mí, en todo, ¿Y porque en la cuarentena, qué tomás que te sirvió la cuarentena? Todo, sí. primero, todo, porque en la cuarentena, primero sacando
descubrir toda la maravilla del home, no viajar, el hacerse, el hacerse cargo de uno mismo. ¿Por qué? Porque yo Qué me acuerdo, tema. antes yo tenía una persona que venía a limpiar, que venía a plancharme y que a veces me dejaba comidas preparadas y yo no vivía en mi casa, porque me iba al club a nadar, porque me iba a reunir con los amigos, los miércoles, los jueves tenía otra reunión, los viernes otra, y los sábados y domingos no estaba casi nunca en mi casa. O un asado, Tenía o los viernes griegos, que yo me acuerdo que quería salir y vos tenías esa bendita clase los viernes tenía de griego, griego. o otras actividades, y entonces estaba tu mundo armado de otra manera. Tu casa Ni era, pasabas por bueno, tu casa. pasabas nada más a dejar las cosas, a cambiarte y Bueno, y seguir a para otro dormir. lado. Digamos que Y a dormir, dormir. este, y de golpe te encontrás solo en tu casa, con vos mismo, no hay nadie que te limpia, tenés que aprender a limpiar, A eh, planchar. a planchar, me busqué un videíto para planchar las camisas, porque no tenía nada más, ni sabía dónde estaba la plancha, tuve que llamar a Rosalía y decirle, Rosalía, ¿dónde guarda la plancha? Yo me acuerdo que te Entonces, pregunté, ¿para qué querés planchar si estamos en cuarentena? y yo quería planchar una camisa, porque, y bueno, entonces cuando empezás a manejar todo eso, te das cuenta de decir, caramba, yo no soy ningún, yo me puedo dar mañas para todo. Y hasta después te empezás a cocinar. Entonces empezás a decir, bueno, caramba, ahora mi comida y me gusta. Y todas esas cosas a mí me dan, son instantes que me llenan de mucha plenitud, porque vos decís, caramba, yo Sí, no, me pero no es cocino, solamente, no es que antes no te cocinabas, porque en un año, no me acuerdo, creo que fue el 2015, no me acuerdo cuándo hicimos un curso de comida sí, macrobiótica y me acuerdo que íbamos el sábado, ¿te acordás que íbamos todo el sábado ahí, también comíamos y aprendimos a cocinar ese tipo de comidas y cocinabas, pero no era lo mismo la dedicación que en el ahora que estás. no, en la hora que vos te dedicas tiempo, salís una hora a caminar porque, bueno, es horario de natación que tenés que pedir turno, pero a mí no me perjudicó, sino que me hizo cambiar y me hizo hacerme cargo de mí, o sea, así, caramba, tengo que cuidar a esta persona. Esta persona con sus arrugas, con sus ojeras, con su... el pelo estaba re largo, me fui, bueno, vos me viste con la cantidad de pelo que tenía, Sí. le dije, corta, ahora me creció un poquito porque me hice pasar la Bueno, te máquina, dejaste crecer la barba, que yo no quería que te afeites, la te la barba, o sea, emprolejaste todo. todo eso, vos decís, y no lo tenías antes, porque antes vivías automatizado, te levantabas, saltaba al baño, a la ducha, desayuno, tomar el colectivo, subte, caminar hasta la oficina, y así era toda tu vida armada. Hoy en día todo eso se desarmó, no lo tenés más, y tenés que armar un nuevo plan de vida. Y encima hacerte cargo de vos mismo. No, eso para mí fue, Sí, sí, para mí la lo que cuarentena, pasa que siempre estuviste, me parece que a diferencia de muchas otras personas, siempre estuviste muy predispuesto a armar un nuevo y buen plan. sí, No te quedaste quejándote porque el no, plan anterior ya no lo tenías más. Estuviste ocupándote en, bueno, y ahora tengo que hacer esto, aprender a planchar, cocinar. También fuiste cambiando, porque yo me acuerdo que al principio de la cuarentena te comprabas comida, uno, o creo que fueron, habrán sido los primeros días, y después enseguida empezaste a cocinarte porque te sí, adaptaste a tus nuevos tiempos. ¿Te acordás que claro, primero me- eran 15 días, digamos, después de esos 15 días dijeron, no, esto sigue. Encima, calculá que ahí también estaba lo de mi hermana, la enfermedad de mi hermana, o sea, la salida a correr, todo atrás, traslado de acá, de hospital, pedir bueno, permiso para igual, mover, fíjate todo. que estás mencionando eso y a pesar de todo, cuando te pregunté por la cuarentena, cómo tomás lo positivo y decís todo fue bueno porque todo lo pudiste Sí, transformar. todo Aunque lo pude también te transformar. tocó esos capítulos pesados Y el de mi tía que te tocó también, pero bueno. vivir. Eh, pero esos son parte de la vida. O sea, bueno, eso de vuelta a lo que hablábamos de aceptación. Lo de mi hermana, ella eligió su método para curarse, para pelear su enfermedad. Bueno, su elección la llevó a la muerte. Perfecto. Pero yo tuve que, aunque sabía que estaba mal, aunque a mí no me gustaba, era su elección. Y yo la tenía que respetar a rajatabla, sonreír, y no podía decirle porque ella ya estaba convencida. Y si yo le decía que no me gustaba, ella más se iba a aferrar a eso. Entonces,
Y bueno, su elección la llevó a la muerte. Pero más allá de esa decisión, a mí la vida no me cambió lo otro. Es más, la única preocupación que tenía en la cuarentena se abrían o no las librerías, porque yo tenía todos los libros que tenía pendientes, se iban bajando, lo iba leyendo y decía, caramba, ¿qué pasa? No veo montañitas. Y entonces Bueno, ahí eso se impone. podemos hablar de los libreros, de cómo nutren con recomendaciones. La cuarentena también te dio una nueva recomendadora del libro, Me hizo, sí. Lo que pasa es que, casi una amiga. sí, nos hicimos casi amigos con Ana, pero viene de eso, o Vamos a sea, hacerle publicidad. Ana es la socia de Luis May. Luis May, eh, mi escritor, de, como si, como si fuera mío, de, de Suerte Maldita, de la librería la Suerte librería Maldita. de Palermo. Sí, aparte me los traía a casa. Este, pero lo bueno está que, así como fuimos conociendo en el largo del tiempo, pues también está Adrián, estaba la chica de, que nunca me acuerdo el nombre, la de, que teníamos en Jenny, la de que estaba en el primer Eh, piso. Bueno, Con Adrián estaba Karina, una morocha que fuimos a ver, ¿te acordás al Cúspide de Galerías, que la fuimos a encontrar? sí, Ella va a estar viendo el video, ella siempre los ve y los comentas, de hecho ayer tenía un mensaje de ella, el chico de la caja que trabajaba con ellos, que sí, Agustín, que yo me acuerdo Agustín. que una vez te dije, yo para Navidad quiero un compañero de trabajo como él, ¿te acordás que le decía, él siempre sonriendo, tan simpático, cómo pasan los años y nos seguimos acordando de esa sucursal de Cúspide que no existe más en la calle Florida, Y pero lo por que las pasa es personas que que nos ahí, recomendaban y aparte que vivíamos lo- todos los mediodías ahí adentro. sí, pero Adrián era un tipo que le recomendabas libros, los leía o te decía, siempre me acuerdo de él, una vez el otro día estaba mirando y, y le recomendé a Ana Stollen, que Ana me dijo que no lo había leído, Es una y recomendación de Adrián. ese libro, Adrián me dijo, este libro, mirá, llegó ayer y ya me lo devoré, me dijo. Yo lo miré y dije, ya te lo sí, hijo, no dormí nada por terminar de leer este libro, es fabuloso. Y sí, era fabuloso, o sea que, y después nos sirvió para dialogar sobre eso, o sea, porque no era solo la lectura, sino era el diálogo. Es lo mismo que me pasa con Ana, o sea, no solo lees el libro, que si no después vas y le decís, como Ana me dijo, lee este libro, si no te gusta te lo cambio, pero léelo primero, y cuando termine, y después comentame qué leíste este libro. El que te recomendé a vos, Trítico, claro, y cuando vos empezás a leer y encontrás, a eso voy de otras lecturas que te traes, y este escritor lo que hizo fue tomar eh, la, la comedia del Dante eh, y llevarla ahí. O sea, la noveló, la armó una historia de una editorial con una traductora para llevarla a ese infierno que es el Dante. Y vos decís, wow, ¿cómo logró esto? Y es una genialidad. Y cuando se lo conté a Ana, me dijo, pensé que no te ibas a dar cuenta. Digo, pero yo la leí. Ah, claro, pues la leíste. Entonces ahí viene el tema. Y Bueno, entonces, también ahí hemos conocido también cómo uno va descubriendo distintas editoriales, porque esa editorial que otro libro que leímos de esa editorial es Subacuática, y la otra que me habías dicho la última vez que hablamos, Odelia, la eh, editorial Odelia. Bueno, fuimos descubriendo muchas editoriales tiene muy buenos escritores y muy nuevas. buenos libros. Me encantaron. Todo lo que he leído de ellos no he quedado muy contento. También Entropía tiene muy buenos escritores. Pero nada, o sea, es eso. O sea, a mí siempre una lectura, una palabra, siempre me deja algo. Todo me deja algo. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que leíste este año? Y digo este año para marcar Bueno, un este año número. son los Tríticos, que es el que, bueno, ese arrancó primero de año y lo terminé, que te recomendé. Eh, leí también dos libros más de ella que te pasé a vos. Y hasta ahora, de lo que vengo Ah, leyendo, del me mismo están, autor. sí, me encantaron todos. Eh, incluso el último acabé ayer de leer, que se llama Pasaje al Acto, es un muy buen libro porque trabaja, eh,
todas una historia de que es común, de que llegas a un psiquiátrico, te internan, te mandan al manicomio, te dan una pastillita, si después reaccionas bien porque estás dormido, porque no pensás, te dan el alta, o sea, todas esas escenas y están muy bien elaboradas porque tienen la vida real de lo que le está pasando y la otra vida, o sea, lo que piensa y cómo se escapa de ese manicomio. Y necesita escribir para poder después reconocerse cuando se le vaya el efecto de los medicamentos que escribía cuando estaba ahí adentro. Quiere recuperar esa vida, la que dejó afuera. Entonces es muy... Sí, ese me lo ¿Qué terminé tema ese la libro. de, qué tema la de recuperar la vida? Yo creo que no. Cada vida que vas viviendo, o sea, toda la vida, no sé, para mí es hermosa. O sea, yo la disfruto con todas sus imperfecciones. No sé, yo la exalto, la vivo, la disfruto. Ahí tiene sus cosas, Hablando de días buenos, días disfrutar, malos. hablando de disfrutar, contanos cómo es tu hábito de lectura, para que la gente sepa. Mi hábito de lectura son, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, me baño, desayuno y arranco a leer hasta las 8 mi moneda. 8, ahí termino. Y después a la noche antes de dormir leo 1 hora. Yo si no leo algo antes de dormir Ahí no. ganaste tiempo que antes usabas para viajar, a la Sí, mañana. todo ese Bueno, igual tiempo que leías en estaba. el viaje, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque en el viaje tenés que estar atento a lo que está viajando, a los que suben, no distraerte tanto, o sea, la concentración no es tan buena No, administrás como mejor el acá. tiempo no Y acá te viajando. mucho más porque vos estás tranquilo, leyendo, y nada, abrís el libro en el atril y lees el que elijas leer ese día. Y, y ya te quedó esa Sí, historia. leer o releer. Yo siempre digo que te envidio, que vos relees, No, y yo digo, el no, relevo. no, con todo lo que tengo para leer no quiero releer, y me da envidia cuando me contás que relees algún libro. Yo si no, es más, el año pasado me había puesto como condición releer 10 libros y releí De más, acuerdo. pero siempre tengo un tope para volver a releerlo. Porque uno lee los libros, este libro, por ejemplo, que quizás lo leo hoy, y quizás el año que viene o dentro de 2 años lo lees y descubrís otras cosas o no te resultó por el momento que estabas viviendo, el libro ahora no te resultó tan bueno o no te conmovió tanto la historia. O la otra historia que te conté del otro libro que te recomendé, que también es una historia de una persona con cáncer, todo lo que vive y que para mí fue un déjà vu, o sea, yo pude empatizar con esa historia. O A pesar sea, de todo lo que te había pasado y que quizás no era el mejor momento, igual pudiste elaborar, pude pudiste elaborar, usar, creo que pudiste usar esa lectura a tu favor, porque si no, no, quizás era insostenible la lectura, pero claro, pudiste usarlo pero el y tema es que elaborar lo más tuyo allá, también. que claro, que vos es más allá de tu duelo, todo eso que estaba pasando esta chica, y en el año que lo escribió, y yo lo viví, lo acababa de vivir, o sea, lo mío reciente y lo de ella ya estaba escrito ahí empezás a pensar, y ahí esa empatía creo que es lo que te ayuda a pensar de otra manera y a ver la situación. Es lo mismo que hablábamos de que yo me entero algo después de mi hermana y digo, qué caramba, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo contó? Y no le puedo preguntar por qué. Pero lo que hablábamos de armarte tu propia película de eso y no pensar lo otro, o sea, no buscar el otro pensamiento. Y acá pasaba Sí, sí, exactamente lo mismo. ponerle un lugar a eso, a esa historia, a esa narración, y también ver cómo uno se la narra, ¿no? Porque cambia Exactamente. mucho en cómo nos narramos lo que O pasó, además cómo lo planteamos, porque si vos lo narras de una manera, o lo interpretás de una manera, o lo que te dijo fulanito lo interpretás de otra manera, todo ese hecho que vos armaste, todo ese pasito a paso, te juega en contra. Y yo cuando leí este libro, viendo todo eso, dije, caramba. O sea, el lograr la empatía a mí me ayudó muchísimo. Y en cambio leí todo el libro porque más o menos fui como viviendo una historia, reviviendo una historia,
pero viéndola desde otro punto. No es la que yo vi en la realidad, sino que ahora estaba escrita y quizás yo no hubiese tenido la capacidad de escribir esa historia de esa manera, Sí, porque hay pero que también sentar. estuviste muy predispuesto a tener una apertura mental y emocional de tener un nuevo punto de vista con lo que a vos te había pasado. Vos Claro, permitiste que el libro te diera eso. exacto. Y eso Y fue lo bueno, que, el libro, la historia, la persona, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Pero vos, es como que vos permitiste ese proceso. Y también de que eso después no solamente leerlo, sino vivirlo, porque no es algo que se lee y nada más. no, porque ya lo viviste, lo procesás y creo que también te queda la sensación de que decís, caramba, no me pasa esto a mí solo, porque uno se siente que es al solo que le pasan todas esas macanas, que ya está. No, es normal. Entonces lo empezás, tenés otra mirada, otro foco sobre eso. Y la verdad que a mí ese libro lo terminé de leer y dije, wow, es como que cerrar la historia. Eso es la sensación que me dejó, como que cerré la historia. Y eso que yo ya me había preparado, ya venía aceptando esa situación, había leído con Rofu, que era, ¿cómo se llamaba? La que vos siempre me recomendaste, que hablaba de la muerte y de todo lo demás. Eh, Didom, no, no. Lisa del Eh, Kubler-Ross. Lisa Golerros, exacto. Y ya había leído, lo estaba buscando, los libros estaban. Ya estaba, ya había leído, ya me estaba como preparando. O sea, ya inconscientemente yo estaba aceptando esa realidad que iba a vivir, pero no sabía cómo la iba a vivir. No, no, es ¿Y que en hay que qué, pasar por, hay que y en pasar, qué, hay que y poner en el qué cuerpo. contexto? ¿Y en qué contexto? Y encima pandemia que no ayudó, sí, sí, No, que lo hizo más difícil todo. y en un lugar de lejos porque no había COVID. O sea, que te imaginás que toda la situación cambió, todo fue distinto. Pero bueno, sucedió, ya Bueno, está. pero, sí, sí, bueno, mucha gente dice sucedió y ya está y no hace nada con eso. Hay que reconocer que toda tu apertura pudo elaborar eso para transformarlo. Es muy, un proceso muy de alquimista, porque la verdad es que tuviste que transformar el plomo en oro en todo ese suceso, ¿no? Para decir, bueno, no es gratis, no es fácil, es un proceso, pero No, no es gratis. Pero yo creo que el tomarlo como una realidad que te tocó, que tenés que saber llevarla, también eso te da fuerza después para todo lo que queda. Porque lo que queda después tenés que sostener. Entonces, eso que queda que hay que sostener es bastante complicado, porque después cómo sostenés eso si no tenés la fuerza y si vos te derrumbás también. Porque no es lo mismo mi sobrino que tiene que reconstruirse sin una madre, que toda la vida la tuvo y de la noche a la mañana no la tiene, y tenés que sostener eso. A sí, una sí, madre. te queda otro proceso, pero fíjate que también en ese proceso seguís aprendiendo día a día en cada situación porque Y vos sí, elegís en cada situación aprender y avanzar y evolucionar con lo que te toca. Te guste o no te guste, es lo que elegís hacer eso. No te quedás sentado quejándote y haciendo nada no, o protestando por las complicaciones o las demás otras complicaciones que también tenés. Nunca te sentaste a quejarte, simplemente agarrás lo que viene y decidís a ver qué hago con esto y seguís en ese lo que proceso pasa es para que, evolucionar. Y convengamos que seguís todavía en ese proceso y pero si seguís te quedás creciendo en en ese la queja, aspecto. no, no tenés nada. Te quedás en la queja y te quedaste. ¿Qué haces fuera de la queja? ¿Sos un quejoso más? ¿Y qué resolviste? Nada, porque te quejás y después, ¿y qué? ¿Sigues en el mismo lugar? ¿No avanzás? ¿No pensás? ¿Cómo salgo? Es lo mismo que, no sé, quiero tener un nuevo trabajo, pero me quedo acá, sentado. Está bien, lo querés, muy lindo, pero no te va a venir sentado. Tenés No, que no, mover. hay que tener la motivación suficiente para levantarse y accionar. Convengamos que en este tiempo, me río que justo digas eso de las quejas, porque ahí también podemos ver cómo evolucionaste en todos los aspectos de tu vida.
Y sí, porque vas evolucionando en el hecho de que si vos antes, a ver, yo creo que en el fondo un tiempo, mira, el año pasado fue que terminó el proyecto de Klaus y le dije, bueno, me llamó llorando Sebastián, que bueno, que no iba a ser más jefe nuestro, sí, no te rías, todo lo demás, y yo le dije, pero eso lo construiste vos. O sea, yo te agradezco porque gracias a vos yo aprendí un montón y pude mejorar un montón de cosas. O sea, pero vos te quedaste en el mismo lugar. Y como te quedaste en el mismo lugar, otras personas te superaron. Y vos pensaste que manejándote de esa manera ibas a evolucionar. Y no, otra persona evoluciona de otra manera, trata mejor a la gente y no desvaloriza a la gente, no la denigra. Son Bueno, pero de todas personas. maneras no deja de ser un aprendizaje para cada uno. Los que teníamos la experiencia de un lado y él de su lado también con esa experiencia o la usaba para aprender o la usaba para quejarse. En Ahí. definitiva, todo lo que nos pasa, más complicado o menos complicado, da igual. Nos vamos a sentar a quejarnos y decir, ay, esto no me gusta, o hacemos algo para modificarlo. Y bueno, mi famosa frase de cuánto te duele el clavo para que te levantes, a Claro. veces es difícil cuando uno ni siquiera es consciente de que el clavo duele y hay que levantarse. Y eso es peor porque uno se queda más tiempo sentado. Entonces, me parece que también en ese aspecto, en esos procesos, eh, si bien podemos aprender de todas las experiencias si nos lo proponemos, creo que también que hay que aceptar que todos tenemos tiempos distintos, digamos. Mis tiempos no son los mismos que los Mm. tuyos, ni de las personas que tenemos alrededor nuestro, y creo que hoy hablamos tanto de la aceptación, me parece que es importante aceptar que el tiempo de la evolución del otro es del otro, y va a ir al Sí, ritmo cada que uno. pueda. Entonces, claro, como nosotros vamos al que podemos. No, sí, eso yo lo tengo claro. Yo siempre lo comparo con la fruta, tenés que esperarlo. La fruta, una madura más rápido, otras no. Y todas tienen su tiempo y su proceso y Pero salen si todas del mismo árbol. la fruta está verde, no ganamos nada diciéndole, che, madura más rápido. No, el proceso No. natural es el que es. Y hay que aceptar eso. Bueno, pero eso también está en uno, en esperar. O sea, decir, bueno, ya va a madurar, ya va a progresar, hay que dejarlo. Todos tenemos un tiempo. Todos, incluso tenemos tiempo para otras actitudes, otras necesidades. Por ahí hoy no tenemos, no sé, el tiempo para hacer tal cosa, pero un día descubriste tal otra y decís, bueno, quiero hacer eso o quiero hacer tal curso. Yo un día dije, bueno, quise hacer un curso de guionista y fui a aprender guión, cómo se escribía, cómo se armaba y conocí gente maravillosa y También que que hiciste quizás, talleres de filosofía. ¿Qué? ¿Tenés un objetivo para este año? ¿Cantidad de libros o cursos? no, este año mi objetivo es perfeccionarme mucho más en griego para empezar a leer mi primer libro en griego de Ah, literatura. vas a retomar. Sí, voy a retomar. Igual yo seguí leyendo y estudiando y trabajando mucho. Eh, o sea, necesito aprender a leer una historia en griego. O sea, para empezar a leer, a interpretar lo que leo, a entender profundamente. Entonces, bueno, yo creo que ya la parte gramatical la he profundizado bastante y creo que seguramente voy a tener que seguir profundizando, pero bueno, creo que el objetivo para fin de año, mes a mes en la evolución, pero allá lejos sería poder leer mi primer libro en griego. ¿Y te pusiste una cantidad de libros? Para este año no tengo cantidad de libros porque no estoy comprando libros afuera hasta que no se abra la pandemia. Tengo muchísimos libros pendientes, aunque algunos se están editando acá, pero yo ya los tengo casi todos. ¿Sabes? Comprar, Igual decís eso como si no te compraras, como si no estuvieras sí. comprándote. Sí, me desespera no poder comprar libros afuera porque están saliendo novedades y yo estoy afuera, esperando de acá a que vengan. Pero nada, en eso sí estoy, tengo una lista de pendientes Bueno, y esperemos que nada. en digital sigan creciendo. Hay cosas que se pueden comprar en digital y hay cosas que tampoco, no llegan ni siquiera en digital. Sí, pero lo que pasa es que hay muchos libros de editoriales que son muy buenas, por ejemplo, algunas de arte no sacan en digital.
no No, no, a trabajan mí con también me digital. pasa que no todo encuentro en digital de cosas que quiero. Sí, igual Entonces, empecé a comprar en digital por una cuestión de espacio. mm, yo no sé, Yo antes, yo a yo antes mí, me acuerdo cuando vos leías con tu ebook. lector de libros y yo decía, ay, no, no, yo quiero papel, mira cómo ahora me volví a lo digital. Es que es cómodo porque vas leyendo, vas marcando, vas armándote lo mismo. Lo malo es que no puedes, no, al tener práctica de eso, así, bueno, vas leyendo en tal lado, sacás y pegás y cortás y pegás y no. Y yo necesito escribir, necesito sentir que escribo, que necesito la A escritura. mano. Claro, Sí, sí, necesito el lápiz y totalmente. el Siempre la papel. escritura tiene que ser a mano. El proceso neurológico que se hace cuando escribimos a mano no se hace cuando tipeamos. Así que es necesario escribir a mano. A mí realmente me encanta, o sea, yo todo lo escribo a mano y no, o en servilletas, que todo el mundo me carga, pero es una Mira manía que que te ya tengo de regalé hacer. cuaderno, de todo está en la mente. El Sí, tipo pero sigue yo, escribiendo en servilletas. Escúchame, antes que se nos corte, te quiero hacer la última pregunta, además de agradecerte que seas mi primer invitado de Tomar lo que te sirva. Quiero preguntarte, si se te concediera un superpoder, ¿cuál elegirías? si me consideran super- ¿cuál elegiría? Mantener la salud. ¿Eso te parece un superpoder? Y con todas las enfermedades, con todas las cosas que hay, para mí es lo Pero de todo está en la fundamental. mente. Bueno, Vos decís tener yo esa soy salud posibilidad, perfecta y así es. bueno, entonces eso para poder repetírmelo todos los días. No, Te voy a pues hacer para mí. una hipnosis para que te lo creas y ya tengas esa creencia. Mirá si Bueno, después vivís 2000 años. no, no creo, no, tanto no. Lo suficiente nada más para disfrutar un poco más de la vida. Pero nada, tener esa condición de poder levantarte a la mañana, disfrutar y tener buena vista, salud y nada más. O sea, lo demás viene solo, la alegría, la diversión de estar de cada uno. Después el resto, poder para qué. Que si yo estoy sano, ya estoy poderosamente bien, estoy cuidado, bien alimentado. Totalmente, tenés todo, es la actitud. O sea que después el resto no, nunca pensé en superpoderes. Teniendo la posibilidad de lo que yo quiero y salgo a encontrar, ya está. O sea, eso para mí es fundamental. Después el resto, ah, es- yo creo que con eso te Maquillaje. viene, claro, es todo maquillaje, ¿para qué? Para tener un montón de cosas, ¿y qué haces con todo lo que tenés? Tenés que estar cuidando todo lo que no tenés, que no te roben, que no te den todo acá, que no pierdas allá. Y flaco, ¿y cuándo vivís? Yo quiero mi tiempo, yo quiero ir a sentarme a un río y disfrutar de mirar lo que ese silencio, lo que corre el río, o de sentarme a mirar el río, a correr nada más. No importa las horas que esté, pero eso para mí Bueno, es fundamental. parece que tener en claro las prioridades y qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante para uno? Pero eso no te lo da un superpoder, o sea, eso te lo No, da no, tu actitud totalmente. Es de la vida. claridad de tener las prioridades bien puestas y en su lugar y después respetarlas. Exactamente, o irte, no sé. Bueno, yo porque relaciono todo con el agua, pero me parece Vos porque te querés fundamental. ir al río. Yo sí, extraño mucho ir a desayunar a Entre Ríos, pero nada, para mí es fundamental ver un río. Es algo, nada, para mí me da una tranquilidad, me da paz, ese silencio, ese correr del agua, mirarlo, es diferente. Acá no tengo ningún río, las calles las sucias, que se tapan cuando llueve, pero eso no es lo mismo. No es, no Eso, es- Así que nada, pero bueno. No quiero superpoderes, ya quiero tendrás, solamente ya eso. tendrás, ya tendrás tu río, vas a ver, Sí, muy pronto. pronto, Ya pronto. yo solamente falta una definición y ya todo se encamina a eso. Ya, Pero ya bueno, me veo mandándote encomiendas de libros. verá misiones. Hay que Pero bueno, resolver esto. sí, tengo que resolver el tema. Después ya está. Ya en camino, la decisión ya está tomada.
O sea, el foco también está ahí, o sea que no, es transitarlo, no apurarse, no desesperarse, no generarse Y ansiedad. disfrutar, y disfrutar el paisaje hasta llegar al destino. Yo siempre disfruto el paisaje, el destino para mí llegar ya, disfruto el proceso que me llevó a llegar ya. Por eso a mí me gusta Sí, manejar sí, de por noche, eso pues yo de disfrutar el noche, paisaje mientras tanto. exactamente, cuando llegaste, llegaste. Ahora, si te apurás para llegar, algún error vas a cometer, porque esa ansiedad no estás focalizado en lo que estás viviendo. Querés llegar, en todo orden de la vida, ¿eh? Cuando te apurás a llegar, Sí, sí. Aplica para todo. aplica para todo. Entonces yo prefiero disfrutarlo. Llegué, llegué. Llego 2 días más tarde, bueno, llego 2 días más tarde. Pero todo ese Hablando proceso que de, viví, sí, te escucho. sí, sí, no, no, que digo que hablando de disfrutar esto se va a cortar en cualquier momento y no quiero que se corte sin despedirme y agradecerte que Por yo favor, disfruté mucho de esto que hicimos, de que seas mi primer invitado. Algunas personas estuvieron comentando y saludando que para ciertas personas sos el famoso Ever y no te conocieron y te conocieron hoy. a la mierda. Patricia ahí dejó un mensaje diciendo que habló, que escuchó mucho sobre vos y es verdad, hemos compartido muchos años, muchas horas trabajando juntos y sí, así que para muchos sos el famoso Ever y ahora tienen una cara y agradecerte por este encuentro y por todos los que siempre tenemos y todas tus Que son largos. recomendaciones, pero sobre todo por tu amistad de la cual disfruto todos los días. Bueno, muchas Gracias por haber gracias. estado acá. Un placer. Bueno, espero que hayan disfrutado la charla, que algo bueno lleven. Ya nos dirán, Ya nos dirán. que Así que nada, que tomen solo lo que sirva y lo que no, que lo dejen ir y no acumulen. exactamente. Así es. Todo en la vida. Bueno, Así que nada. bueno, Bueno, gracias. besitos. Nos vemos Saludos a pronto. todos. Sí, muy pronto, Chau, como chau. siempre. Nos Chao. vemos pronto. Chau, chau.